y hemos convocado a 3 diputados de 3 diferentes fuerzas políticas a platicar del tema. Tenemos en la línea al diputado local de Morena, Cuautli Vadillo. ¿Cómo estás, Cuautli? Bueno, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto saludarte. Estamos aquí, Eva María Camacho. Está también en la mesa el diputado Mauricio Ramírez. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. Saludos a Eva, saludos a ti, Jesús, y a mi compañero Cuautli. Buenos días a todos. Y el otro micrófono que está de este lado es para Rubén Guajardo, que nos dice que no tardará en llegar. ¿Cómo? A ver, a bote pronto, ¿cómo sintieron congruencia entre el discurso y los hechos del presidente ayer en su cuarto informe de gobierno? Mauricio. Bueno, pues yo, ayer la larga mañanera que se tuvo como informe de gobierno realmente creo que es algo que veníamos esperando que iba a ser así. Realmente no creo que haya habido alguna novedad o alguna sorpresa más de la que esperábamos que se anunciara en este informe de gobierno, en un discurso en Palacio, en una burbuja de complacencias. Y realmente no se dio un ejercicio como el que se estaba o como el que se requiere ya en estos momentos, a 2 años de que se termine el sexenio, de reflexión, pero para llegar a una inflexión realmente hacia dónde va la política y los ejercicios. Yo realmente no es un acto decepcionante porque es lo que esperábamos, pero realmente creo que sí necesitamos algo más acertado, más reflexivo para reorientar la política nacional. Bien. Cuautli, ¿qué opinas? ¿Tu reacción del informe? Buenos días, primero que nada. Buenos días. A ti, Eva, Jesús, ahí a Mauricio, compañero, y a Rubén, que está por llegar. Me hubiera gustado mucho estar por ahí, pero bueno, nuestra agenda pues, no lo permite, pero acá estamos desde unos kilómetros hablando con ustedes. Pues yo creo que nuestro balance es positivo. Creo yo que los datos no mienten, los datos proporcionados por el mismo INEGI, pues creo que son de resaltarse. Yo comenzaría con los puntos importantes que son el ahorro y la austeridad. Creo que es el eje rector de toda esta administración. Creo que es uno de los distintivos que ha tenido este gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que a raíz de estas situaciones que son una realidad, porque te digo, los datos pues son innegables. Yo creo que sí faltará algo que por ahí apretar, pero como todo ha habido muchas situaciones tanto a nivel macroeconómicos, a niveles internacionales, y sobre todo México ha podido salir avante, ha podido dar resultados positivos, la gente los percibe, la gente se da cuenta de todos los ahorros que se ha venido dando. Fíjense nada más con el combate a la corrupción y la austeridad, pues se han ahorrado alrededor de 2.4 billones de pesos, el cual ha permitido al gobierno de la Cuarta Transformación pues que mantenga su gobernabilidad sin la necesidad a 4 años de contratar un solo peso de deuda. Creo que este es uno de los avances importantes, y destacar también que ya 4 años de este gobierno, pues el nivel de aceptación en los mexicanos pues se ha mantenido siempre en unos niveles positivos, lo cual que es lo que nosotros, el mismo presidente y nosotros como representantes de este movimiento, pues siempre es el dato que debemos recabar, es el dato que debemos sostener y preguntarle a la ciudadanía que sigue confiando en este gobierno. Otro de los temas importantes, pues te digo que es la política fiscal que implementó la Secretaría de Hacienda, recalcar, ya no se condonan impuestos a los más ricos, y con eso también se ha tenido 1.700.000 pesos. Entonces creo que este gobierno ha avanzado. Claro, yo reconozco que no es un gobierno, los resultados no son del todo que se perciban, pero como todo, o sea, creo que hay áreas de oportunidad que el presidente y su gobierno hemos de tomar y recalcar, como es el tema de la seguridad, que si bien es cierto es uno de los temas que percibe la ciudadanía, pero ese es otro
otro tema que tendremos que abordar ahorita en otro punto, creo que si ustedes sí lo desean, Eva. Ya con nosotros desde hace unos minutos, también muchas gracias, Cuautli. Ya está con nosotros el diputado Rubén Guajardo Barrera, aquí en la mesa, y bueno, pues también te pido tu primera reacción para que cerremos esta ronda de primeras opiniones. Por favor, bienvenido. Muchas gracias, Eva María, Jesús, Mauricio, y un saludo a Cuautli a la distancia. Pues mira, yo creo que lamentablemente hoy tenemos un presidente que a 4 años, que va a cumplir el 1 de diciembre, sigue en campaña. Sí. Sigue en campaña con sus mañaneras, él sigue promocionando, claro que es un gobierno populista, es un presidente populista, pero es un presidente sin resultados. Y yo le quiero preguntar a Cuautli en dónde vive, o dónde se mueve, o a dónde va, porque yo, la verdad, el tema más sensible que nos duele a todas y a todos es el tema de la seguridad pública. Y yo, a donde vaya, al lugar que vas, hay problemas con el tema de la seguridad pública. El spot, porque yo he estado dándole seguimiento a los spots que subió Andrés Manuel López Obrador, miente como sabe mentir él muy bien. Digo, la verdad es que es muy buen comunicador, no puedo negar eso, pero de eso a que diga la verdad es otra cosa. Él menciona que redujo los delitos dolosos y no es cierto. Hace una comparación ahí media rara con el sexenio de Peña Nieto y con el sexenio de Calderón, y no es cierto lo que él dice. O sea, en los primeros 3 años en homicidios, Calderón tuvo 42,676 y López Obrador tuvo 110,000. O sea, hay un incremento del 157%. Y bueno, lo hemos visto, lamentablemente, lo que ha estado pasando en Zacatecas, lo que pasó en Tijuana, lo que pasó en Michoacán, son hechos lamentables. La verdad me duele que esté sucediendo eso en el país, y me duele que a 4 años la política pública en materia de seguridad pública siga siendo abrazos y no balazos. Yo creo que se tiene que cambiar, todavía puede el presidente de la República el día de hoy, lo que tanto se quejaron por años, que dijeron que no querían que se militarizara la seguridad pública. Hay publicidad del presidente nacional de Morena con un póster donde dice no a la militarización de la seguridad pública. Acaba de presentar una iniciativa el presidente de la República hace 2 días, sí, donde quiere que todo el mando de seguridad pública esté a cargo de Sedena. Bueno, yo nada más digo, es lógica y sentido común. Si tu director, si tu titular va a ser el titular de la Sedena, entonces ¿quién va a estar a cargo de la seguridad pública? Porque entonces la secretaria de Seguridad Pública, ¿qué va a hacer? ¿Nada más administrar los recursos para comprar equipamiento? Entonces yo creo que no podemos mezclar popularidad. El presidente de la República tiene 3 horas diarias que sale a dar un mensaje y marcar agenda, pero otra cosa son los resultados. Y lamento mucho lo que está pasando en todo el país en materia de seguridad pública. Me duele, y creo que está a tiempo todavía el gobierno federal y la Cuarta Transformación de hacer un cambio en política pública de estrategia, donde yo creo que tienen que ver más en el tema de inteligencia. Bien. A ver, yo tengo 2 puntos clave, creo que en este momento es... El discurso del presidente es el mismo. Es decir, a mí me da prácticamente igual escuchar su informe de gobierno o no, pues porque todos los días ha manejado la agenda de este país posicionando un discurso. Hay cosas que son increíbles. Yo no sé qué pienses tú, Cuautli, porque el famoso tengo otros datos, pues se le viene a la cara todo el tiempo. O sea, hay instituciones públicas muy sólidas en este país como el INEGI, que presenta cifras prácticas, duras. La parte de la seguridad de la que hemos hablado tanto en este y en otros espacios, pues termina siendo un contraste con lo que él nos está queriendo vender. El tema de la salud fue uno de los ejes del día de ayer, ¿no? A propósito de que se publicó recientemente en el Diario Oficial de la Federación
el decreto ya de la unión de Bienestar, IMSS Bienestar, ¿no? Qué bueno que haya medidas para poder tratar de atender mejor a la gente. Pero no están los saldos, nunca ha habido autocrítica en este gobierno y ha habido un discurso que parece que es insostenible. Cuautli, de verdad, independientemente a tu militancia, decías que hay áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que estás viendo en el gobierno de la 4T después de 4 años, en donde vemos, a mi juicio, inconsistencia? Sí, como les comentaba a los compañeros, nosotros nos basamos a los datos importantes que arroja el INEGI. La realidad es que se está reduciendo, según esos datos, está reduciendo la incidencia como fruto de... Pero no es cierto. El país está en llamas. Que se está dando en atención a los grupos más vulnerables, a los jóvenes. Creo yo que, como lo comentó ahorita mi compañero Rubén, a quien le mando un saludo, pues el INEGI nos da datos de que se han venido disminuyendo algunos delitos del ámbito federal, robo de autos, secuestro, y en general alrededor de un 20%. En cuanto comentaba que en el gobierno de Vicente Fox, bueno, aumentó en 1.6%, el de Calderón, bueno, se fue por los cielos, 190%, el de Peña 59%, y es por eso, creo que yo el área de oportunidad veo que es el tema de la salud, que ya se está trabajando, está llegando a acuerdos con los gobiernos estatales, el tema de la Guardia Nacional, pues el día de hoy ya se han construido 242 cuarteles, de los 500 que estarán operando para el año 2024, hay un aumento, hay 115,000 elementos en 19 entidades del país. Hoy en día hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y se está planteando que el mando, la administración pase a la Sedena, el tema administrativo, con el único afán de que siga teniendo disciplina y su profesionalismo. Ya lo vimos en años pasados con la Policía Federal, se corrompió, no tuvo resultados. Hoy vemos a su, en ese momento, director, García Luna. Hoy dónde está, hoy dónde se encuentra García Luna, hoy está encarcelado por los malos manejos. En este gobierno de la Cuarta Transformación no se permiten las violaciones a los derechos humanos, no se permite la corrupción. Es por eso que se está tratando de que, pues ahora sí que los legisladores puedan aprobar esta iniciativa que acaba de enviar el día de ayer el presidente de la República, con el único fin, reitero, de que mantenga esa disciplina, que mantenga ese profesionalismo y pueda combatir a la delincuencia. Creo yo que si vamos a hablar, bueno, yo hablo de un área de oportunidad, creo que sería el tema de la seguridad, porque si bien es cierto, tenemos que reconocer nosotros que recorremos las calles de San Luis Potosí, pues sí se percibe un alto grado de inseguridad, pero creo yo que tanto el gobierno del estado pues, debe tener y está teniendo la coordinación con la federación, y yo creo que ir marcando el marco jurídico de esta situación, creo yo que se puede llevar a buen puerto, puede llevar a tener buenos resultados, y que lo más importante, que la ciudadanía perciba estos resultados. Como bien es cierto, el presidente siempre ha comentado que él no se va a meter a una guerra con la delincuencia organizada, porque pues no va a llevar a nada. Esta estrategia de abrazos, no balazos, pues creo que va enfocada a poder tener la construcción de estrategias que pueda mitigar los hechos de inseguridad tanto en México y por ende en todos los estados. Jesús. Bien, a ver, el tema de la inseguridad, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos grandes diferencias en la percepción de lo que está pasando en el país, pero a mí sí me gustaría que habláramos también acerca de los temas económicos, de lo que dijo el presidente. Ayer él lo pronunció así, dijo, también es conveniente expresar que más allá del simple crecimiento económico, lo fundamental estriba en desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio a la mayoría del pueblo. Este fue el discurso con respecto a estos temas por parte del presidente. Así que, diputado Mauricio Ramírez Konishi, yo quiero saber tu reacción a este eje.
Bueno, yo creo que el simple hecho de llamar el simple crecimiento económico es un grave desconocimiento hacia lo que implica de dónde viene el dinero para hacer todos los programas sociales. Estamos en una, pues yo creo que para entender esto hay que conocer la geopolítica y el momento en el que estamos viviendo como país. Hay una, y voy a ser muy breve en esto, pero hay una guerra muy comercial y de poderes entre China y Estados Unidos que México no está aprovechando para generar desarrollo económico, no nada más que este crecimiento. Pero si nosotros no apostamos a que haya un crecimiento económico, que haya mejores empleos, que haya más empresas, que dejemos pasar esa oportunidad para que ciudades como San Luis tengan más empresas y de aquí se derrame esa economía, estamos siendo indolentes ante un momento histórico en la geopolítica de nuestro planeta y que podemos aprovechar. Menospreciar el crecimiento económico es de donde viene el dinero. El hecho de que el presidente sea tan popular, pues no es física cuántica. Se regala dinero a diestra y siniestra, a jóvenes, adultos, a todos lados se les regala dinero que lamentablemente se gastan a la semana porque no hay la medicina que requieren en la institución, no tienen acceso ya a una educación de calidad, se les quitó esa esperanza o esa oportunidad para desarrollarse, para educarse, para poder tener las herramientas necesarias y salir de la situación en la que están. Estas dádivas lo que hacen es mantenerlos en ese estatus en el que se encuentran ahorita y perpetuarlos ahí. Sería lo ideal para la 4T y eso no es crecimiento económico ni desarrollo económico. Eso es lo más letal que le puede hacer a una economía, es el conformismo que puedan tener. Y tenemos la oportunidad de oro. Estados Unidos está urgido de tener otros aliados porque China ya no es suficiente, ya se pelean, ya se ven feo, ya se gritan y tenemos nosotros la frontera, la infraestructura, la mano de obra, el capital para ser una potencia económica. Y las dos cosas no están peleadas, ¿eh? No están peleadas que haya un programa de atención, un programa de fomento a los jóvenes. Eso no está peleado con que aproveches una coyuntura económica y puedas crecer más e inclusive tener más dinero para estas dádivas. Que mundialmente nuestra economía esté en buenas condiciones y hay que ser muy claros en esto. No se debe a la decisión de una persona con el presidente de la República, sino a la suma de muchos factores. No es como la gran falacia y el gran riesgo que hay de mencionar en cada informe lo orgulloso que estamos de las remesas que vienen a México, cuando eso realmente es reflejar el fracaso que hemos tenido de no retener talento en nuestro país y expulsar a gente que abandona sus familias, que abandona sus pueblos y que esos pueblos son víctimas de organizaciones criminales después. No son logros. El desarrollo y el crecimiento económico deben ir paralelos, no son lo mismo y no entenderlos realmente preocupa y realmente lastima la inteligencia de las personas. No dejemos entender que la popularidad se debe a que se extiende la mano y por el simple hecho de ser, recibes algo. Y no a cambio de comprometerte con tu escuela, de comprometerte con tu comunidad o simplemente de tener un mejor promedio para seguir desarrollándote como ciudadano y como miembro de una comunidad. Muy bien. A ver, yo tengo un reclamo aquí a Mauricio y a Rubén, que los tengo aquí enfrente. Pues 4 años. Para mí, un gobierno de muchas mentiras e inconsistencias, que ha apostado por enarbolar un discurso que ha dividido al país de una manera que no me parece que es la más adecuada. Y ustedes, que son diferentes alas de la oposición o representantes de diferentes alas de la oposición, pues no cuajan. O sea, no ustedes, obviamente, no es un reclamo a mis amigos diputados, a lo que representan. Es decir, aquí vemos que... Al equilibrio que se necesita en fuerzas políticas en el país. Inclusive, me llama la atención, yo también analicé con mucho tiempo los mensajes que dio el presidente a razón de su informe, de este cuarto. En alguno dice, aunque la prensa lo mienta, o sea, todo el tiempo, él necesita un enemigo, y lo tiene clarísimo. Y no ha habido quien se le monte lo suficiente como para poder hacer un contrapeso. Ahora resulta que, a mí solamente me recuerdo 2 derrotas políticas del presidente en 4 años. El tema de su reforma eléctrica, que finalmente sí se pudo contener, y hace 2 días que no pudo imponer a su candidato a presidir el Senado. Y que se avisora que va a haber un rompimiento, Cuautli, en tu partido Morena, entre los monrealistas y todos los demás. Y parece que hay un acuerdo entre Marcelo Ebrard.
¿qué está pasando con la oposición de este país? ¿Qué hace falta para hacer un verdadero bloque? Porque faltan 2 años para que el presidente se vaya, menos de 2 años para la elección, y yo no veo a nadie que tenga los tamaños y las condiciones como para poder hacer un contrapeso. Yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir, creo que Morena puede poner a cualquier payaso, perdón a los tomboleros, perdón, pero va a ganar la presidencia de México en el 2024. A ver, díganme por favor, Mauricio, Rubén. Sí, a ver. Bueno, después de la pausa, ¿sí? Ok. La dejamos abierta después de la pausa. El cumpleaños dice que hay un corte. Estamos haciendo un análisis en presencia y, por supuesto, ahora sí que con respecto a las diferentes posturas, perspectivas que tienen 3 diputados locales aquí en San Luis Potosí. Están con nosotros Cuautli Vadillo Moreno, Rubén Guajardo Barrera y Mauricio Ramírez Conishi. Así que nos quedamos, ¿no? Nos interrumpió el corte, pero nos quedamos precisamente con esta idea, con esta respuesta al respecto de la oposición, ¿no? De lo que estamos esperando precisamente, de lo que México debe de tener para las próximas elecciones, ¿no? Mucho más equilibrio con respecto a quien se presente, quienes estén justamente en esta carta, en la boleta que nos vamos a encontrar. A ver, Rubén. Sí, a ver, es la primera vez yo creo que en México que tenemos un gobierno populista. Hay otros ejemplos en Latinoamérica, digo, en su momento estuvo Lula da Silva, en Argentina, en otros lugares. Y yo creo que, digo, no habíamos tenido nosotros, habíamos ya tenido un desarrollo democrático, y cuando pasa esto, pues claro que pues, a muchos partidos políticos y a muchos actores, pues sí, no sabemos cómo actuar. Yo creo que al día de hoy existen pláticas y muchos diálogos para poder construir un proyecto alterno para el 2024. Sé que hoy no se alcanza a ver, eso sí, puede ser que tenga razón. ¿No van tarde en eso, Rubén? Es que la diferencia cuando tienes muchos partidos políticos y muchas voces es que ponerse de acuerdo pues lleva tiempo. Entonces yo creo que se han dado grandes pasos. A ver, hoy no tiene mayoría para hacer sus reformas constitucionales y lo hemos visto en el Congreso de la Unión. En algunos estados se han podido hacer algunos acuerdos para poder salir adelante. La Ciudad de México, ustedes saben, perdió la mitad, Claudia Sheinbaum, en el último proceso electoral, y hoy se ve un gran acuerdo para poder ganar la Ciudad de México después de muchos años de un bloque opositor. Entonces, sí entiendo esa parte, nada más que la diferencia es que allá pues se da una orden y se acata. Y acá pues hay que sentarse a dialogar, analizar y ver cómo va a ser el que se va a premiar o presentar un proyecto, porque creo que lo más importante aquí es no solamente ganar por ganar, sino qué es el proyecto y cómo se quiere. Después ver quién, porque hay que ver quién puede, y al final cómo, ¿verdad? Y yo creo que estamos en esa etapa. Yo veo muchas posibilidades de construir un gran bloque opositor para el 2024. Creo que este gobierno federal en su cierre, faltan 2 años, pero en su cierre va a haber muchos resultados que no van a ser nada alentadores para los que en su momento del 2018 fueron los que realmente votaron por este gobierno porque estaban buscando pues una mejoría en el tema de seguridad, en el tema de la economía, en el tema de desarrollo, y hoy no se ve, y creo que se está construyendo. Falta, sí, y creo que pues habría que analizar, pero en esa parte hay que ver primero nada más bien cuál va a ser el proyecto, luego con quién y al final cómo. Mauricio. Yo ahí sí comparto con lo que comenta Eva. Creo que se va un poco tarde definitivamente, pero el reto es mayúsculo, porque no nada más es encontrar a la persona que tenga la capacidad en cuanto a conocimientos, experiencia o habilidades para gobernar, sino también tenemos que hacer en cuenta que estamos ante un hito de populismo. Entonces también tenemos que encontrar una persona que, aparte de eso, porque no podemos ser indolentes de buscar una persona que no tenga sus elementos, si no Debe nos ser pasa taquillero, pues. si no nos pasa lo que está ahorita sucediendo, sino que también tenga una buena historia. Sí. Porque esa buena historia es la que va a hacer que compitamos con los elementos de conocimiento para saber gobernar, pero también con la difusión
de una historia que conecte con la gente. En el caso de Movimiento Ciudadano hay dos personajes que en algún momento, ¿no?, estuvimos analizando en este espacio en ese sentido, que decíamos, a ver, está Samuel García, que desafortunadamente, ¿no?, su acontecer último, pues no le han desmoronado como esta posibilidad, ¿no?, como uno de los gobernadores que pudieran ser presidenciables. Hay otra marca política excepcional que tiene Movimiento Ciudadano, que tiene que ver con Luis Donaldo Colosio. Nos parece que ya lo hemos dicho, ¿no?, la marca más pronunciada seguramente de los presidenciables, por supuesto sin contar las corcholatas del presidente, pero más allá, ¿no?, de que realmente estén generando liderazgo, de que realmente estén formando estos cuadros para que se puedan presentar hacia la presidencia. O sea, ahora sí que no lo vemos, ¿no? No vemos este trabajo y yo también te quisiera preguntar si en ese sentido Movimiento Ciudadano estaría pensando en unirse también al otro bloque. O sea, muchas veces se han estado mencionando las posibilidades de que realmente vayan solamente dos candidatos, ¿no? ¿Esto podría ocurrir, Mauricio? ¿Cuál es tu perspectiva? Fíjate que yo sí lo veo como una posibilidad, definitivamente. Creo que no hemos estado, y lo ha comentado mucho el coordinador nacional Dante, de que lo ideal definitivamente es ir solos, pero crecer como partido, por ser un proyecto a largo plazo, consolidarse como una fuerza política de largo aliento, pero también no ser indolentes ante el momento histórico que está viviendo el país, ¿no? Esa es una parte muy, muy importante de que no podemos ignorar y por una estrategia de largo plazo, muy loable o no, dejar a un lado el momento en que nos tenemos que unir, y depende con quién se tenga que unir para poder hacer un bloque. Yo creo que no es un tema descartado, hay que entender también las razones por las cuales, pero es también eso, tenemos que estar conscientes de cómo es en estos tiempos las elecciones, no es una suma aritmética de votos, lo vimos, el mejor ejemplo es aquí San Luis Potosí, no es si yo tengo 5 y tú tienes 5 y tú tienes 10, ya tenemos 20, no, o sea, porque realmente se trata no nada más de sumarlos, sino de que no se vayan esos votos, o sea, eso es un trabajo diferente, entonces hay que ser muy inteligentes en ese tema. Yo creo que Movimiento Ciudadano está en esa postura de sí cuidar un proyecto que ha costado muchos años hacer, pero de otra manera también no dejar pasar una oportunidad y una factura democrática o histórica a algo que no es, ¿no? Yo creo que se tuvo sus oportunidades, los dos partidos, es de todos conocidos que yo vengo de un partido de esos que le llaman grande, pero ya tuvieron sus momentos y no. Tampoco Movimiento Ciudadano está de acuerdo en aceptar esa responsabilidad de que por cosas que no se hicieron sea culpa de un partido que va creciendo. Pero sí tenemos que ser muy estratégicos y muy inteligentes de qué está pasando. Y lo vimos hace un mes y pico. Cuautli fue un gran testigo de eso, de las elecciones internas de Morena, de cómo la gente se moviliza ahora porque recibe una dádiva. Y ante esa movilización tenemos que salir con algo mejor, con algo mucho más impactante y más contundente, porque contra eso nos vamos a enfrentar en el 2024. A ver, yo tengo nada más una petición a los tres rápidos que nos tenemos que ir. Avanza el programa y avanza el día. Y, a ver, Cuautli, específicamente, te quiero preguntar, y primero te quiero agradecer porque eres el único representante de Morena en San Luis que siempre nos da la cara, y eso me parece muy digno. Te quiero preguntar, Cuautli, ¿qué podemos hacer para llamarle la atención realmente a la federación? Porque a San Luis Potosí no lo pelan, por cierto. Vienen aquí cuando se les da la gana, nos dan a tole con el dedo y no pasan los apoyos y no pasan las acciones y supongo que se burlan de nosotros. ¿Tú tienes alguna situación de estar gestionando a través de tu partido, que es el que gobierna la República, que realmente le hagan caso a San Luis? Sí, creo que, bueno, ahí difiero contigo, Jesús. Creo que para todos es conocido y mis compañeros Mauricio y Rubén, yo creo que no me dejarán mentir. San Luis Potosí hoy en día ha tenido mucho más apoyo de la federación que en otras administraciones. Eso habla, bueno, claro, porque nuestro gobierno es aliado de la Cuarta Transformación. Hemos visto grandes obras de infraestructura en San Luis Potosí, que mucho de ello es de ese apoyo federal.
es el tema del secretario de Gobernación, y no es que esté en campaña porque van a comentar que está en campaña, no, ha visitado San Luis Potosí en reiteradas ocasiones. La misma secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ha estado muy pendiente de San Luis Potosí. Creo yo que hoy en día nuestro gobernador Ricardo Gallardo y nuestro gobierno federal han tenido una relación muy estrecha, han tenido un ambiente de colaboración muy importante. Lo tenemos que reconocer, y los hechos hablan, te digo, los hechos han hablado. En San Luis Potosí se ha logrado realizar muchos proyectos gracias a este trabajo en equipo que ha venido haciendo el gobierno del estado con el gobierno de México, y yo creo que pues, la gente se da cuenta. Yo creo que hay mucho por hacer, sí hay mucho por hacer. Hay creo yo que el país se lo entregaron al presidente de México hecho trizas. El presidente ha venido construyendo, y esto que lo quiero recalcar otra vez, sin un solo peso de deuda. Al contrario, ha venido bajando la deuda pública, pagándola poco a poco, y yo creo que al final de este sexenio pues la gente va a seguir confiando en este proyecto como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy. Al día de hoy hay un aumento del 67% del salario mínimo en términos reales. Creo que hoy esto es algo que reconocer. México está considerado en el mundo como un país con mucho potencial para invertir. Ha crecido 12% en el tema de inversión extranjera, y yo creo que vamos por buen camino. Si me permites hacer algún comentario sobre el tema que le estuviste preguntando tanto a Rubén como a Mauricio, sería para ir cerrando esta entrevista, Jesús. Creo que hoy, como le decía la pregunta a los compañeros, que van muy tarde, sí, claro, van tarde, y creo que pues van tarde porque ninguno de los perfiles de estos institutos políticos pues tienen la autoridad moral para poder ofrecer algo, dado que ya tuvieron muchos años la oportunidad de dar resultados y no los han dado, y creo que yo lo veo hasta chusco que ahora sí tengan ganas de dar resultados. Yo creo que la gente ya los tiene probado y comprobado, que este bloque opositor pues no tiene las cartas credenciales para poder dar bienestar a los mexicanos. Un ejemplo importantísimo que quiero resaltar, pues antes se daban pensiones a los expresidentes, hoy las pensiones se dan a los adultos mayores. Gracias, Cuautli. Último comentario, Rubén Guajardo. Sí, yo creo que a 4 años México está peor. La inflación está cerca del 8%. Si hoy vamos a cualquiera de los 4 o cualquier persona que vaya hoy a hacer compras, ya sea al mercado, que vaya al súper, a donde vaya, todo está más caro. Todo. No hay algo que esté más barato. La gasolina no está a 10 pesos, como dijeron. El país en materia de inseguridad está mal. Y lo podemos ver por lo que pasó en Michoacán, lo que pasó en Tijuana, lo que está pasando en Zacatecas. No, bueno, en Morelos al mismo tiempo Morelos. que se llevaba a cabo Entonces, el informe. Hay un dato incontrovertible. Sí es cierto que hay una disminución de un 10.4% entre enero y julio del 2019 frente al mismo lapso del 2022 en cuestión del homicidio doloso. Pero si se comparan todas Pero las yo quiero muertes comparar los 3 años. No, bueno. O sea, los primeros 3 años de Calderón, los primeros 3 años de Peña Nieto y los primeros 3 años de Andrés Manuel. Porque ahí está el spot, ¿verdad? De Felipe Calderón hay un incremento de 124% con López Obrador. 124% que con el expresidente, con el que tiene este enganche además emocional, sí, López Obrador, que lo agarra ahí de punching back todo el tiempo. Su némesis. Bueno. No, yo creo, a ver, los primeros 3 años, estamos hablando que Calderón registró un aumento tuvo 42.676 en homicidios dolosos. Hablando de los primeros 3 años. López Obrador, 110,000. Y aquí está la... Sí, las comparativas son claras. Entonces, a ver, que me diga Cuautli, ¿de qué sirve quitarle la pensión a los presidentes de la República? Si en inseguridad estamos mal, si vamos al súper y todo está más caro. Sí, tenemos un presidente, vuelvo a lo mismo, populista, porque todas las mañanas se la pasa en campaña, pero el problema son los resultados. Y el tiempo nos dará la razón e iremos viendo cómo estamos al cierre del sexenio. Mauricio Ramírez.
Yo realmente no creo que seamos responsables o debamos de sacar una carta igual de populista que no ofrezca nada más que un proyecto hueco, basado en dádivas y con ceros resultados. Ante eso, si esa es la oferta que se da y se abusa de la pobreza en la que está la gente, manteniéndola ahí, realmente eso no es gobernar, es secuestrar el desarrollo de un país mediante una dádiva, y eso no lo vamos a hacer. Los números son claros y aparte ahí quiero diferir de Cuautli, que aunque somos el cuarto país de América Latina con un menor porcentaje de deuda pública en cuanto al PIB, si es el momento en el que más porcentaje de deuda pública del PIB tenemos, casi un 46%, que no se había tenido, y esta deuda interna sigue creciendo porque no se está generando y no se está captando. Y el informe lo dijo, ha estado disminuyendo la captación de recursos por parte de impuestos, y eso es muy claro. Y ya ha subido por medio del petróleo, pero no porque se hayan comprado refinerías, sino porque hay una guerra y esa guerra sube el precio del petróleo y por eso hay más ingreso, no por otro lado. La deuda sigue creciendo, los programas se siguen dando y no vamos a ofertar lo mismo. El populismo daña y no es el hilo negro, lo sabemos y lo conocemos. Un populismo que no está fomentado en crecimiento, educación y salud va a la catástrofe. Y en esa parte yo sí quiero y difiero completamente de Cuautli, con mucho respeto, que aparte reconozco que siempre está abierto al debate, pero no es la ruta de un país tan fuerte como México seguir por este camino. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.